Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su clase de naturales. Hoy vamos a tratar una palabrita que hemos estado mencionando muchas veces en las clases anteriores acerca de las plantas y es la fotosíntesis. Hoy vamos a ver qué es eso de la fotosíntesis, para qué sirven las plantas. Entonces, vamos a empezar. La fotosíntesis en las plantas. Las plantas elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis. Este es el mecanismo por el cual las plantas pueden fabricar su alimento. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les he estado mencionando que las plantas son autótrofas, a diferencia de otros organismos vivos como los seres humanos y los animales que somos heterótrofos? Las plantas, ellas solitas, fabrican su propio alimento en su interior. Mientras que nosotros, los animales y los seres humanos, tenemos que conseguir nuestro alimento de otros seres vivos, ya sea de algunas plantas que son comestibles, frutos, y de algunos animales por medio de la depredación, ¿sí? Así como los leones cazan corderos u otros animales, los lobos cazan conejos para alimentarse, nosotros también necesitamos comer verduras, frutas y la carne de otros animales, ¿cierto? En cambio, las plantas, ellas fabrican su alimento. ¿Y cómo lo fabrican? Mediante sus funciones vitales pueden relacionarse con los cambios que ocurren en su entorno, responden a estímulos de su medio ambiente. Las plantas, cuando no tienen demasiado sol, ellas buscan el sol. Cuando no tienen suficiente alimento por medio de sus raíces, las estiran hasta conseguir el alimento. Cuando no hay suficiente agua en la tierra, ellas estiran sus raíces para encontrar el alimento. ¿Sí? Entonces las plantas pueden responder ante ciertos estímulos. Hay planticas que uno las toca y cierran sus hojitas, ¿sí? Y luego cuando ya pasa un tiempo vuelven y se abren hacia el sol. Estas planticas poseen en sus células unos mecanismos que le permiten responder ante ciertos estímulos. Las plantas también se nutren. Tenemos acá la nutrición. Ellas absorben sales minerales y el dióxido de carbono disuelto en el agua. ¿Sí? Las plantas, como les decía ahorita, ellas estiran sus raíces en toda la tierra para conseguir su alimento que contiene la tierra, ya sea el agua que tiene la tierra y otras sales minerales como el potasio, el calcio, etcétera. Y también las plantas poseen reproducción, así como los seres humanos tenemos y los animales se reproducen y tienen bebés, las plantas también. Ellas lo realizan por dos mecanismos, un mecanismo asexual y un mecanismo sexual. En el caso del mecanismo asexual, las plantas, cuando nosotros cortamos un pequeño tallito o una pequeña ramita y la plantamos en un lugar o la metemos en agua, ella tiene la oportunidad o la capacidad de formar otra planta. Esa es la reproducción asexual. Cuando tomamos un trocito de una planta, la sembramos y de ahí sale una nueva planta. Por el contrario, en la reproducción sexual, las plantas que poseen la capacidad de producir fruto por medio de sus flores, estas producen frutos y estos frutos en su interior tienen semillitas. Esas semillitas, cuando nosotros las sembramos, como estamos haciendo en el experimento que les dejé la clase pasada, ¿se acuerdan? Estas semillitas tienen la capacidad de formar una nueva planta. Esta es la reproducción sexual, por el método sexual. ¿Listo? Entonces ya sabemos la diferencia entre reproducción asexual y reproducción sexual en las plantas. Ahora sí hablemos de lo que es la fotosíntesis. Decíamos que es el mecanismo mediante el cual las plantas se alimentan. Dice acá, es el proceso por el cual las plantas transforman el agua, las sustancias minerales y el dióxido de carbono, que es el CO2 que está en el ambiente, en sustancias nutritivas empleando la energía del sol. Es decir, la planta recoge agua y sustancias minerales que se encuentran en la tierra a través de sus raíces
y el dióxido de carbono lo absorben por unas porosidades, unos pequeños poros que tienen en sus hojas, ¿sí? Entonces ellas por las hojas absorben ese gas que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono nosotros lo producimos cuando exhalamos, cuando botamos la respiración. Nosotros inhalamos y exhalamos. Cuando exhalamos, lo que botamos es dióxido de carbono, que es un gas tóxico para nosotros. Nosotros no debemos respirar este gas. El gas que a nosotros nos sirve para la respiración es el oxígeno, O2, mientras que el CO2, que es el dióxido de carbono, es tóxico para nosotros. ¿Dónde más podemos encontrar el dióxido de carbono? Cuando nosotros quemamos papel, quemamos cualquier otro residuo. Este residuo, el humo que bota, contiene dióxido de carbono y ese también es nocivo, es tóxico para nuestra salud. Entonces las planticas, fíjense que nos ayudan. Las planticas toman ese dióxido de carbono que está en el ambiente y se alimentan de él, ¿ok? Mediante la energía que reciben del sol, que también la reciben a través de sus hojas. Las plantas apuntan las hojas hacia el sol para absorber su energía. ¿Listo? El agua y las sustancias minerales del suelo penetran por la raíz, como les decía ahorita, y el dióxido del aire, el dióxido de carbono del aire, también, pero está a través de sus hojas, ¿ok? Estas sustancias son transportadas a las hojas donde están los cloroplastos que contienen clorofila. La clorofila es la que le da el color verde a las plantas. Las plantas poseen el color verde gracias a esa sustancia que se encuentra en los cloroplastos que se llama clorofila, ¿ok? Ahora, ¿cómo circula el alimento ya después de que entra todas esas sustancias hacia la planta? ¿Cómo circula a través de ella? Vamos a ver. Bueno, hay dos partecitas que tiene la planta y necesito que se la aprendan. Son dos: xilema, con X, xilema, y floema. Son como las venas y las arterias que tenemos nosotros, los seres humanos y los animales, ¿sí? Pero en las plantas no se llaman venas y arterias, sino que se llaman floema y xilema. Entonces veamos para qué sirven estas dos partes que tiene la planta. Dice, la mayoría de las plantas tienen dos conductores que se encuentran en el tallo y la raíz. Estos conductores son como tubitos, así como nuestras venas. Estos conductos son el xilema y el floema. Xilema y floema, que son como las venas y las arterias por donde circulan los líquidos. Así como en nosotros circula la sangre a través de las venas y arterias, en las plantas circulan los alimentos a través del xilema y el floema, ¿ok? El xilema conduce el agua y las sales minerales de la raíz hacia las hojas, y el floema conduce las sustancias nutritivas de las hojas a toda la planta, ¿sí? Luego de que en las hojas se produce una sustancia llamada savia bruta, ¿sí? Apréndanse bien esa palabra, savia. La savia es el alimento de la planta, entonces ella se produce en la hoja y luego el floema transporta esa sustancia nutritiva que se llama savia hacia toda la planta, desde las hojas hacia toda la planta, ¿ok? Fíjense, aquí en la imagen vemos lo que ocurre en el día y en la noche en una planta. En el día, la planta recibe el dióxido de carbono que les dije que es tóxico para nuestra salud y produce dióxido de carbono. También absorbe el agua que se encuentra en el suelo. Mientras que en la noche hace un proceso contrario. Ella absorbe el oxígeno de la atmósfera, del aire, y produce dióxido de carbono. Por eso no es recomendable dormir con plantas dentro de la casa y mucho menos dentro de nuestra habitación, porque por la noche ellas hacen un proceso contrario, nos quitan el oxígeno que a nosotros nos sirve para respirar
y producen dióxido de carbono, que ya sabemos que es nocivo para nuestra salud. ¿Listo? Entonces, no dormir con planticas en la casa. Ellas van afuera. Bueno, ya terminando de haber visto estos temas, de este tema de la fotosíntesis, ¿sí? Vamos a realizar nuestra actividad como es costumbre, ¿sí? Espero que vayan adelantando la actividad de la semilla, el proyecto que tenemos. Recuerden que son 4 semanas, ya llevamos nuestra primera semana, ¿sí? En esta primera semana es cuando la semilla empieza a sacar el pedacito de planta que luego se va a convertir en la raíz. Entonces es muy importante que empiecen el proceso, porque a la 4ª semana ya les voy a pedir el resultado de este experimento, ¿sí? Entonces, si no han empezado, empiecen ya, hoy mismo, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta actividad? Pues vamos a responder a este taller. La primera nos pregunta, ¿qué es la fotosíntesis? Entonces vamos a responder, es un proceso, En la segunda dice, complete el proceso de la fotosíntesis, con qué se suma más la luz solar y qué se produce. Listo. Eso ya lo vimos en los diagramas que vimos anteriormente, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a responder todas las preguntas que nos proponen en este taller. Listo, acá vamos a profundizar y vamos a responder estas 4 preguntitas, ¿vale? Bueno, niños, eso ha sido todo por hoy. Ya saben, estos talleres yo los envío en imágenes. Si tienen impresora o si tienen la oportunidad de imprimirlo cerca de la casa, lo hacen. Si no, pues lo trabajan en el cuaderno, ¿sí? Recuerden que primero está el cuidado de nuestra salud, ¿ok? Bueno, niños, un abrazo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado esta clase de las plantas. Ya hoy dejamos por terminado el tema de las plantas. Para la próxima clase vamos a empezar a hablar de los animales y su clasificación. ¿Listo? Entonces, el tema de las plantas se termina hoy, pero recuerden que tenemos un proyecto pendiente, ¿sí? En 4 semanas vamos a pedir resultados, ¿vale? Bueno, pues, chao, hasta la próxima clase.